Bueno, saludo nuevamente. Esta es la parte 2 del seminario. Espero que hayan podido ver la parte 1 acerca de las transformaciones didácticas. Y ahora nos sumergimos entonces en la didáctica lúdica grupal. Habíamos quedado en el encuentro anterior, les conté estas dos propuestas que fueron fundantes para la sistematización, fueron fundantes para la sistematización, como bien decía, de la didáctica lúdica grupal. Como vine hablando, tanto el ir en la búsqueda del misterio del jardín como ir a la búsqueda de un nuevo planeta habitable se constituyeron en los proyectos lúdico-grupales que oficiaron en ese momento, y es lo que la didáctica lúdica grupal y multimodal tiene como eje organizador, que es el proyecto lúdico grupal justamente. Ahora, ¿de dónde viene este proyecto lúdico grupal? Que sería con lo cual, la puerta de entrada con la cual vamos a sumergirnos en este enfoque. Parte de respetar, atender, desarrollar, estimular, promover los proyectos lúdicos de las infancias. Quiere decir, a través de poder mirar, conocer, saber cuáles son esos intereses que ponen en juego y la misma capacidad de poner en juego esos intereses que desarrollan los chicos, a partir de ahí es que él o la docente elabora el proyecto de enseñanza. Proyecto que entendemos que es una construcción colectiva entre todos los docentes que de alguna manera trabajan y están vinculados con el grupo, y digo también que están vinculados porque hay personal dentro de la institución que también es parte de la gran constelación del gran ambiente escolar en el cual los chicos participan. Entonces, este proyecto de enseñanza, del cual es responsable él o la docente del grupo, fíjense las imágenes que se realiza en equipo, y la idea de poner a docentes que están haciéndolo utilizando el celular, tiene que ver que apelando a la tecnología, ya estos proyectos no requieren de permanentes reuniones sistemáticas presenciales, sino que hay otros modos que ya hemos advertido y hemos logrado incorporar muchos de nosotros en nuestras prácticas para la ideación o la elaboración de proyectos de enseñanza. Van a ver que en las lecturas, el material de lectura que tienen en la plataforma, tienen bastante material acerca del proyecto de enseñanza en sí. Bueno, y van a ver en las imágenes que este proyecto tiene una parte de diseño, que es la imagen que está acá abajo, que después se va escriturando, con lo cual entendemos que este proyecto anual, como habitualmente se lo conoce, nosotros lo resignificamos en términos de proyecto de enseñanza, no porque no sea anual, sino porque realmente parte de un marco de fundamentación que tiene que ver con los saberes desde los saberes, las creencias, las comprensiones, las problemáticas, los intereses desde el cual, como docente y como docente que trabaja en equipo, miramos esta enseñanza. Cada año el proyecto de enseñanza, al igual que el PEI, se va actualizando en función de las realidades grupales, pero hay un conjunto de decisiones que hacen al proyecto de enseñanza que se van sosteniendo con el tiempo, aunque se vayan enriqueciendo y complejizando. Entonces, atendiendo a esos proyectos lúdicos de las infancias,
conforme también a nuestro proyecto de enseñanza, nos vamos encontrando con el grupo y elaborando el proyecto lúdico grupal. Digo, nos vamos encontrando y vamos elaborando en un geriundo que muestra su carácter andante de elaboración y que este proyecto lúdico grupal deviene de un proceso de conformación grupal. Por eso el enfoque es lúdico, grupal y multimodal. ¿Por qué? Lúdico porque es un enfoque que procura ir en la búsqueda de construcción de sentido. Y para esto, si bien ahora voy a hablar un poco del juego, ustedes tienen un material de lectura que se llama La constelación del juego, que sería muy importante que pudieran leerlo porque ahí exponemos desde dónde concebimos el juego, el jugar, lo lúdico. ¿Bien? En este proceso de conformación grupal, que se va desarrollando a lo largo del año, estas mojones que ven en el camino tienen que ver con que este proyecto lúdico grupal se va gestando desde la cotidianidad en primera instancia, desde los juegos espontáneos que los maestros y las maestras miramos con atención para que nos provean de insumos, para conocer al grupo y para que nos provean de insumos creativos para ir empezando a bosquejar por dónde puede empezar a circular esta idea del proyecto grupal. También cada una de las propuestas que vamos elaborando a lo largo del periodo de iniciación y durante todo el año van a ir entrando en consonancia con este proyecto lúdico grupal que muchas veces se termina de definir pasada la mitad de año. Ahora, para poder, o no es para poder, tomamos la decisión desde este enfoque, desde que cada una de estas propuestas, como el proyecto lúdico grupal, que sería lo que envuelve a toda una serie de propuestas, las vamos a pensar, tanto las propuestas como el proyecto, desde determinados ejes de configuración, ¿sí? Que son, primero bajo la premisa de enseñar en comunidad y el trabajo en equipo. No concebimos la enseñanza sin enseñar con las familias, con los colegas, con determinados actores estratégicos de la comunidad. Esto es porque entendemos a la escuela como institución social inserta en un territorio en el cual habitamos adultos que todos somos responsables en distintas medidas de la educación de las infancias, ¿no? Y los ejes serían el ambiente de aprendizaje, el juego y el jugar, el grupo y lo grupal, y el enseñar y el aprender. Entendiendo al ambiente de aprendizaje como un constructo multidimensional que tiene que ver con lo político, con lo cultural, con lo estético, con lo físico, con lo temporal y lo relacional, que en su conjunto van a construir una mirada didáctica del ambiente de aprendizaje. Entendemos entonces al juego y al jugar, lo voy a explicar inmediatamente después, pero como un movimiento subjetivo de apropiación de la realidad y también como una práctica significante. Esto no significa que no tomamos el juego desde su valor cultural y como contenido a ser enseñado. No significa eso, significa que a todo eso que se estableció en el año 2011 y después se fue reformulando dentro de los pilares de la educación inicial, lo vamos resignificando a la luz de estas transformaciones que van aconteciendo. ¿Y por qué nos enfocamos ahí y lo tomamos como un eje de configuración? Porque justamente este enfoque apunta a desarrollar la capacidad lúdica en función de en función de proyectos, o sea, no solo el desarrollo de la capacidad lúdica por el desarrollo mismo, sino en función de proyectos grupales. Entonces,
Atendiendo a esto, el eje de lo grupal implica la estructura y el espacio intersubjetivo de aprendizaje, yo le agregaría de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Donde entendemos a lo grupal, dentro de esto, como un campo amplio, un campo amplio y subjetivo intersubjetivo, donde entra lo grupal de lo que representamos, o sea, en qué medida lo grupal me representa a mí como parte de un contexto más amplio, no soy yo sola en el mundo, sino que soy yo en función de mi grupo familiar, de mi grupo de amigos, de mi grupo laboral, ¿no? Y en ese sentido, el grupo de aprendizaje es grupo de aprendizaje en términos de una institución, y de un barrio y de un territorio en general a lo cual llamamos comunidad. El eje del enseñar y el aprender, a través también del cual se configuran tanto la cotidianeidad de la sala como las propuestas y el proyecto lúdico grupal como expresión máxima, tiene que ver con la organización, diseño, puesta en escena de la enseñanza y la valoración de los procesos de enseñanza y aprendizaje que los hemos incorporado en cada una de las propuestas en términos de retroalimentación, y para eso también nos valemos de la multimodalidad y de este ambiente de aprendizaje que incluye al entorno virtual. Ya lo vamos a ir viendo. Entonces, con esto, bajo la premisa de enseñar en comunidad y trabajar en equipo, con estos 4 ejes de configuración, tanto de la cotidianeidad como de las propuestas y del proyecto lúdico grupal, a partir de la pandemia, lo que estuvimos trabajando, analizando, observando, investigando en relación a lo que estaba aconteciendo, es que incorporamos la multimodalidad porque todo esto se expande a una sala Facebook, a canales de comunicación con las infancias y con sus familias y con la comunidad a través de los dispositivos virtuales. Vayamos entonces al ambiente de aprendizaje. Las invito a mirar las imágenes. Y este ambiente que las fotos quieren representar, en principio, la dimensión política que tiene el ambiente. El ambiente de aprendizaje es el primer espacio público que habitan los niños y que nosotros le enseñamos a habitarlo. La sala no es la sala de la maestra ni la sala del jardín como propiedad. La sala es un lugar público que habitamos con los niños y niñas con los cuales trabajamos. En ese sentido, enseñamos a habitarlo. Según el filósofo Martin Heidegger, habitar tiene que ver con pensar y construir, ¿no? Entonces, en la medida de las distintas edades y posibilidades que tienen las infancias, vamos, después cuando nos encontremos en algún momento sincrónico o en las tutorías, ustedes vayan tomando nota hoy también nuevamente, vamos enseñándoles a organizar, a diseñar, organizar este espacio en función de las necesidades que vamos teniendo. Sobre esto hay material escrito en el material de lectura, no quiero, como es largo esto, no quiero más que presentarlo con un poco más y hasta entusiasmarlas para que vayan a las lecturas y que aprovechemos el espacio de tutoría para conversar esto. Pero digo, también los bebés nos van mostrando los espacios en los cuales se sienten más cómodos y entonces en función de lo que vamos observando de ellos como forma de participación, sus reacciones a cómo estar en cada uno de los lugares, vamos diseñando este espacio como espacio público de todos. Entonces, miramos el aprendizaje también desde una dimensión temporal. En este espacio pasan cosas al principio, pasan cosas en el medio, pasan cosas al final, y los chicos se tienen
tenemos que construir entre todos y todas esto que pasa para otorgarles un marco de seguridad que les provea confianza en este espacio público. Por ejemplo, nosotros en la calle, bueno, no es el momento ahora con la inseguridad que vivimos y mucho menos en Rosario, ¿no? Pero cuando vemos que hay semáforos, que hay calles, que hay veredas, todo eso nos va dando un marco de seguridad para poder habitar el lugar donde transitamos, ¿no? Como espacio público. Entre esta dimensión política que diseñamos entre todos y esta dimensión temporal que organizamos entre todos, y me gustaría, ayer hablé de las propuestas cotidianas, que me faltó enviarles material, y a propósito noto que hay también en un video de YouTube que grabé en algún momento para los estudiantes, que me gustaría compartírselo, que tiene que ver con cómo diseñamos esta dimensión física y ahora virtual también, con las infancias, con sus familias, con los colegas. Esto va llevando de la mano a que cuando voy a pensar la dimensión física y virtual, cuando voy a pensar cómo organizarla con ellos, también pienso en las relaciones, ¿no? Yo cuando era maestra jardinera, por ejemplo, una de las primeras cosas que procuraba organizar con los chicos era la agenda del grupo, y no pasarle solamente la lista de quienes son parte del grupo a las familias para que se llamen, sino ver la forma, y según las distintas edades, que incluso en el cuadernito que siempre he usado con distintos motivos, como dije ayer, a veces fueron cuadernos de aventura, otras veces bitácoras de detectives, bueno, en ese cuaderno empezaba todo con las fotos de los miembros del grupo, que eran los compañeros con quienes desarrollábamos esta aventura o esta investigación del misterio, ¿no? Con la foto de cada uno, y en la medida de las posibilidades de los chicos empezábamos a anotar ahí los teléfonos para que se pudieran llamar. Y no solo eso, aprendíamos en la misma sala cómo se hace para llamar a un amigo e invitarlo a jugar, cómo le pedimos permiso a las familias, a los adultos de la familia, etc. También esto, a nivel ambiente de aprendizaje, fíjense que eso ya era una especie de, en la agenda del grupo era un entre lo físico y lo virtual, aunque en ese momento no lo llamábamos así. Y otra cosa que aparecía para apoyar, estimular, promover esta dimensión relacional, era la cartelera de mensajes que los chicos tenían en la sala, un espacio donde había un friso, donde se dejaban mutuamente notitas, se escribían, se traían dibujitos y se pegaban ahí como estos puentes que se construían entre lo que ellos imaginaban en las casas, pensaban, que querían decirle, que pensaban en los amigos, y lo traían. Pero fíjense que la sala misma tenía un espacio para que se relacionen. Y también hablo de, en el ambiente de aprendizaje, quienes estaban como coordinadores semanales, que tenía que ver con que yo le decía a ellos, no vengan todos a mí a decirme todo lo que pasa, sino que podemos nombrar algunos coordinadores, otras veces se llamó consejo de niños, fue cambiando el nombre, con los cuales los chicos podían hablar para que los ayuden a resolver los problemas. Y aprender a resolver los problemas era también una de las propuestas de los proyectos que estaban dentro del proyecto de enseñanza. Tenemos entonces la dimensión política, la dimensión temporal, la dimensión física o virtual, la dimensión relacional y una dimensión cultural. Lo que está en esa sala como espacio público, sea en su aspecto físico o en su aspecto virtual,
es del orden de lo cultural. Entonces con las colegas Candia y Urcola acuñamos el término que la sala es un nido cultural del cual se nutren las infancias. Entonces hay que ver bien qué es lo que ponemos en esos espacios áulicos, ¿no? Todas estas dimensiones, actuando en conjunto, conforman una forma estética que tiene que ver con la impresión de marcas relativa a la vida en sociedad y relativa a la construcción del conocimiento. Entonces, no da lo mismo cómo las tenemos en cuenta o si no las tenemos en cuenta, porque todo lo que está en ese espacio público conforma una percepción o provee o estimula la percepción estética del lugar que habitamos. Y los chicos pasan muchas horas en ese lugar y muchas veces puede ser contralor de los espacios que habitan en su cotidianeidad, no porque sean buenos o malos, sino porque sean proveedor, este espacio público, este ambiente de aprendizaje, proveedor de señuelos culturales, como dice Zabalza. Todas estas dimensiones en conjunto no solo conforman una impresión estética, sino que al tenerlas en cuenta dentro de la enseñanza, hacen a una dimensión didáctica mayor de la enseñanza, ¿no? Uy, se me pasó rápido. El juego y el jugar. Entramos en un terreno no controvertido, pero sí que sugiero prestar atención detenidamente. Por suerte, a diferencia de las clases presenciales, esta clase virtual posibilita entrar, retroceder y volver a mirar, ¿no? He desaparecido de escena, no entiendo por qué, se me fue mi propia pantalla. Bueno, aquí estoy de vuelta, se me había ido mi propia imagen y me costaba ubicarme porque por lo menos ya que no las veo a ustedes, me veo a mí como si fuera alguien que está y con quien hablo, ¿no? Bueno, vamos al juego y al jugar. Para empezar con este eje, quisiera ver desde dónde lo tomamos, ¿no? Ahí ustedes ven tres óvalos que significan o quieren representar a el conjunto de niños que desde su capacidad lúdica y social, capacidad social llamo a el desarrollo de la socialización o la capacidad de establecer relaciones con otros, ¿no? Desde su capacidad lúdica y social, entran en relación con las realidades complejas que habitan y habitamos, disculpen, y entran en relación a través de los fenómenos o acontecimientos que acontecen. Poder darnos cuenta de esto, o comprender desde dónde lo estamos mirando, mejor sería decir, tiene que ver que los chicos, cuando nosotros decimos que son curiosos, los niños y las niñas que son curiosos, es porque esta realidad que habitan, más acotada, más amplia, más concreta, más abstracta, a través de los fenómenos y acontecimientos que se suceden en esas realidades, entran en interacción y se activa el impulso lúdico, concepto que traemos de Johann Huizinga, que lo nombré en el encuentro anterior, el antropólogo e historiador que en el año 1938 escribe Homo Ludens, ¿no? Él dice que se activa un impulso lúdico que genera una cierta tensión que tiende a, esa tensión tiende
a expandirse y a realizar determinadas acciones más desenvueltas o más acotadas, incluso la imaginación como acción, que hace a que se despliegue una práctica significante, una práctica que va en la construcción de sentido, a la cual denominamos la práctica del jugar. Una práctica significante, como dije antes, que hace a la construcción del sentido, que es intersubjetiva siempre. ¿Por qué siempre subjetiva? Porque los seres humanos somos, en tanto somos en un medio social, siempre somos en relación a otros, que estén presentes o no estén presentes, pero siempre somos en relación a otros. Y por eso este enfoque es no solo lúdico, sino que grupal. En esa práctica significante intersubjetiva, nosotros vamos a ofrecer toda una constelación de posibilidades que hacen al juego o a lo lúdico. Hablamos tanto de los juegos particularmente que tomamos, juegos tradicionales, juegos actuales, que enseñamos en tanto valor cultural, ¿sí? Incluimos a los juegos que tienen que ver con las distintas clasificaciones de juegos, juego dramático, juego de construcción, juego de reglas, pero también incluimos a las situaciones lúdicas, como por ejemplo, y por eso les conté las escenas anteriores, estar jugando durante todo un año a que somos los detectives en busca de un misterio. Ahí también, y sobre todo este enfoque, se para en esas situaciones, no porque desmerezca las otras, sino porque todas las demás situaciones van a ir a colaborar con este proyecto lúdico grupal. Ahí espero estar siendo lo suficientemente clara como para que vayan de a poco entrelazando desde esas escenas que compartí en el video anterior, y ahora estamos como desagregándolas para ver de qué están hechas, y en eso de qué están hechas tiene que ver el enfoque que estoy mostrando. Entonces, eso que ustedes ven, que va y viene, que tiene, ¿por qué va y viene? Porque al jugar esas realidades complejas, al poner en juego, dice Alicia Fernández en su libro Poner en juego el saber, que también lo puse como material de lectura optativa, les puse todo el libro, creería, y si no me lo piden, al poner en juego eso que acontece, hablamos, fíjense que ya lo nombré, al poner en juego, estamos hablando que toda esta ingeniería, todo este mecanismo con el que opera la capacidad lúdica, a eso lo llamamos juego, no que a lo demás no lo llamamos juego, pero el concepto de juego, el término juego es polisémico, quiere decir un montón de cosas. En este enfoque ponemos énfasis en el juego como un movimiento subjetivo de apropiación de la propia realidad y de la realidad del mundo, ¿sí? En esa dinámica, en esa ingeniería, en ese sistema lúdico, entra el docente, interviene, viene entre eso que se gesta porque el docente lo habilita. Y si no, quedan como los proyectos de las infancias, cuando arman sus juegos espontáneos que se producen estas dinámicas, pero la intención desde este enfoque es entrar en esta dinámica, ¿no? Desde la propia capacidad lúdica y social, y con la voluntad, con la intención, con el propósito de diseñar con las infancias una propuesta didáctica que desde el modo en que se propone, y esto del modo lúdico lo tomo de Víctor Pavía, ¿no? Creo que se llama el libro Jugar de un modo lúdico, ¿no? Entramos en esta dinámica del jugar, otorgando a las infancias función jugante.
El concepto lo tomo de Sergio Rascobán, que es un psicólogo que trabaja en orientación vocacional, Sergio Rascobán, y me pareció sumamente importante porque aquello que hacemos naturalmente, bueno, naturalmente entre comillas, las docentes de nivel inicial, de gesticular, de entrar con un modo lúdico a la propuesta con las infancias, esto que estamos haciendo otorga función jugante que sostiene justamente el impulso lúdico que activa eso que desconcierta, que hace curiosear, que hace imaginar, que inquieta o hasta que preocupa o hasta que asusta de la realidad. Eso provoca que se active el impulso lúdico genera una tensión que despliega el jugar y en ese interín entramos nosotros. Pero vean que entonces tenemos también que darnos la mano con esta realidad que acontece para desentrañar de esta realidad situaciones problemáticas que den que pensar, que den que sentir, que den que jugar, que den que investigar. ¿Sí? Vamos al grupo y lo grupal. Recuerden que estoy desagregando los ejes de configuración que desde el enfoque de la didáctica lúdica, grupal y multimodal, con los ejes de configuración que nos ayudan a diseñar tanto con los chicos con todos los que intervengan el proyecto lúdico grupal, pero también y en primera instancia la cotidianeidad del jardín y las distintas propuestas. Muchas veces se confunden o se usan indistintamente los términos grupo y lo grupal, y hablamos de uno y otro de manera indistinta. Atender a su diferenciación nos permite, por lo menos a nosotros desde este enfoque, nos permite identificar qué es lo que estamos desarrollando. Entonces, el grupo es una estructura que alberga a un conjunto de personas que están ahí para algo, que tienen una tarea en común, asumiendo y adjudicándose roles. Este es un parafraseo de la teoría de grupo operativo de Pichon Rivière, psicólogo social, que la pueden encontrar, va a estar más desarrollada en el material de lectura. Y lo grupal que se gesta en ese grupo tiene que ver con el espacio intersubjetivo de convivencia y construcción conjunta de conocimientos. Quiere decir que un grupo, no por ser un grupo, y antes del grupo, no por ser un conjunto de personas que están ahí porque les tocó estar ahí juntas, no ese conjunto de personas conforma un grupo, porque si no hay una asunción y una adjudicación de roles no hay grupo, si no hay tarea en común no hay grupo, y todo esto lo puedo desarrollar más en las tutorías, pero en esa estructura se desarrolla lo grupal. ¿A través de qué? A través de la grupalidad como potencia, como potencialidad. Entonces, nuestra tarea como docente es trabajar con esa potencialidad, estimulándola, ayudando a que se desarrolle para potenciar justamente lo grupal, ¿no? Como espacio intersubjetivo de convivencia, fíjense que se da la mano esto con el eje del ambiente, ¿no? Y la construcción conjunta de conocimientos. ¿Cómo hacemos? De la psicología social nos provee, de la mano de Pichon Rivière, herramientas teóricas como ser que los organizadores de lo grupal son la tarea y los vínculos que se gestan en función de esa tarea. Y cuando hablo de tarea, no digo la propuesta que le hago hacer, sino justamente, y por eso tuve que narrarles estas propuestas y trabajarlo del proyecto lúdico y grupal, porque esta tarea es lo que nos une como grupo que decidimos juntos hacer. Y ahí radica la cuestión de que este enfoque mira desde
el eje del grupo y lo grupal. Si no mirara desde ahí, no prestaríamos tanta atención al codiseño de las propuestas con las infancias, ¿sí? En la medida que vamos interactuando en relación a esta propuesta, van surgiendo roles, que el trabajo con roles también podría ser material de una tutoría, todo acá no se puede, pero la forma en que cada uno desempeña los roles y se ponen esos roles en relación a otros, va generando o construyendo los vínculos. Dice Marta Souto, una gran didacta argentina, que lo humano es plural, heterogéneo, está inscrito en lo intersubjetivo. El sujeto se hace sujeto en y por la relación con los otros, en un espacio a la vez construido por sujetos y constructor de los sujetos y de su subjetividad. La construcción, agrega, de lo intersubjetivo se hace, presten atención, en el entrecruzamiento de diversos registros, lo simbólico, lo imaginario y lo real. Y en esto me quiero detener porque plantear, como ya les conté las escenas, tanto la película de los Power Rangers que hicimos, que la puse en la descripción del video anterior, como ser detectives en busca de un misterio en el barrio, o ir en busca de un planeta habitable, tiene que ver con entrecruzar estos tres registros. Por eso se entrega a estos juegos, Juan, y cuando yo le pregunto por qué había estado haciendo las enciclopedias, si para él solamente lo habíamos estado, si no le importaba que no hubiésemos llegado al nuevo planeta habitable, yo le preguntaba, ¿y entonces para qué hicimos todo esto? Y él me dice, para jugar. Y yo le agregaría ahora, para ser en grupo y en función de todos estos registros que se van integrando y articulando, porque cuando juega a hacer una enciclopedia o un primer tomo de la enciclopedia que se llama ¿Cómo nace un bebé?, él lo que está poniendo en esa dimensión de lo imaginario, de lo ficcional, es su propia problemática o su propia inquietud acerca de cómo nacen los bebés. Pero lo que hago yo en materia de enseñanza es proveerle o habilitarlo a que creemos juntos, entre todos, esa dimensión que mostraba del jugar, donde se despliega el jugar que como práctica significante me constituye, nos constituye como grupo. Bien, el último eje es el enseñar y el aprender. Y esto significa o tiene que ver con la organización, diseño, puesta en escena de la enseñanza y la valoración de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y digo valoración de los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque en tanto nos atribuimos o trabajamos desde un diseño de autor, desde propuestas creativas, nosotros vamos viendo qué es lo que qué nos pasó con este diseño que hacemos en conjunto y bueno, y le vamos otorgando valor en ánimos o en aras de mejorarlo y tomar mejores decisiones, ¿no? Este eje de configuración del enfoque de la didáctica lúdica, grupal y multimodal lo tenemos en cuenta desde tres aspectos: la organización, diseño y puesta en escena de la enseñanza. Cuando hablamos de organización, atendemos a que el proceso grupal, que es lo que nos importa, y los procesos de aprendizaje implícitos en ese gran proceso grupal, son procesos vitales.
Por lo tanto, la enseñanza, atendiendo a esos procesos vitales, se organiza por periodos, inicio, desarrollo y cierre, cada uno con distintas características que están en el material de lectura, y en función de distintos contextos didácticos. Y llamo contextos didácticos, no lo voy a definir, las voy a ayudar a comprenderlo mejor, resignificando el concepto de estructura didáctica. ¿Por qué lo resignificamos? Porque la estructura didáctica tiene diversos componentes propios de su contexto de surgimiento que a nosotros nos resultaban ciertamente incompletos en función de la perspectiva que asumimos compleja en este enfoque. Por lo tanto, resignificamos su definición y lo llamamos contexto didáctico, que tiene que ver, ahora lo voy a seguir desarrollando atendiendo al eje de diseño, tiene que ver con todos los componentes que entran en juego para abordar determinado objeto de conocimiento. Y entonces decimos que no todos los objetos de conocimiento se abordan desde los mismos componentes o desplegando cada componente de la misma manera. Entonces vamos a tener como contexto didáctico también a las propuestas cotidianas o al contexto cotidiano, vamos a tener al contexto específico, al contexto, bueno, no quiero meter más palabras, al contexto unidad didáctica, proyecto, le agregamos trayecto, no trabajamos con secuencias didácticas, y todo esto lo pueden leer en el material que se llama La organización de la enseñanza, y también está en el material que se llama Propuestas didácticas creativas. Resumiendo, esta organización de la enseñanza, atendiendo a todo esto y con todo lo que dije antes, me va a ayudar a organizar justamente el proyecto de enseñanza, a organizarlo. Hay otra parte que tiene que ver con la fundamentación de este proyecto de enseñanza, ¿no? En cuanto al diseño, entendemos que la enseñanza implica una construcción metodológica, y me parece muy importante que atendamos a esto, primero porque lo vamos a trabajar en el taller de diseño, la construcción metodológica. Fíjense en las descripciones de propuestas que les narré, o en la narración de propuestas que les hice, que esta construcción metodológica articula la lógica adulta, que sé lo que quiero enseñar y sé cómo se enseña, o por lo menos creo saberlo desde este enfoque, sé cómo se enseña, pero tengo en cuenta esos proyectos de infancia cargados de misterio. ¿Qué pasará en este barrio que Juan y Irene se encuentran a la tarde? Apelo a ese ingrediente de la lógica infantil, y cuando voy a seleccionar el contexto didáctico, tengo en cuenta cómo ese conocimiento, en este caso una unidad didáctica, el barrio del jardín, cuáles son los tipos de actividades inherentes al abordaje de un recorte de la realidad, como por ejemplo el barrio del jardín, tiene actividades propiamente inherentes a la unidad didáctica. En relación al proyecto hay otro tipo de actividades. En relación a los trayectos hay otro tipo de actividades. Todo esto lo tienen en el libro Propuestas didácticas creativas, en el anexo 2 del capítulo 2. Están todos los tipos de actividades que nos llevan al abordaje de distintos objetos de conocimiento en función de distintos contextos didácticos. Ahora bien, siguiendo con el diseño, en la articulación de estas lógicas, lo que voy a diseñar no es actividades, vengan, siéntense, les doy una hoja, dibujamos, sino que voy a diseñar propuestas didácticas creativas. Ahora las voy a desarrollar en la próxima diapositiva. También llamados dispositivos didácticos multimodales.
Esto va a hacer que, como tiene que ver con el diseño y como tiene que ver con el codiseño con las infancias, que va a implicar un proceso de planificación abierto. Siempre va a estar abierto. Para eso tenemos también los recursos tecnológicos que nos permiten tener archivos abiertos y compartiendo archivos en docs que los podemos compartir con quienes deseemos compartir nuestra planificación, ya sea para que sea leída como material y para que se la pueda enriquecer o para trabajar en conjunto. Pero son procesos de planificación abiertos. Finalmente, lo que va a tener que ver con nuestro segundo taller tiene que ver con la puesta en escena de la enseñanza. Cuando, tras diseñarlo en conjunto con los chicos y después remitiéndome a mi propio espacio de responsable de diseño último, ¿no? Porque con los chicos trabajamos una parte y después armamos sobre eso que se produce como insumo, le damos nuestra forma, ¿no? Apelando a la lógica adulta. Y después viene la puesta en escena, que tiene que ver con la forma particular o la manera particular que despliega el docente para favorecer los procesos de construcción de conocimiento. Esto lo vamos a ver todo en el taller 2, la puesta en escena. Ahí, desde este enfoque, nosotros apelamos a una secuencia didáctica de actividades integradas que tienen que ver con ir entrelazando, entrecruzando, trenzando tanto lo lúdico, lo grupal como lo epistemológico que hace a la producción de conocimiento y también a la observación, registro, análisis y retroalimentación a los niños, a las infancias, de la manera en que están aprendiendo. Nos importa más la manera en que están aprendiendo porque también nos importa la manera en que estamos enseñando, que el resultado concreto. Vamos entonces, y por último, al diseño de propuestas didácticas creativas. Lo voy a presentar nada más para después entregarnos a ello, que les pido que lean el material Propuestas Didácticas Creativas, que nos vamos a encontrar con ello este jueves en nuestro taller. Este tipo de propuestas, ¿no?, que ya había dicho antes, llevan un proceso de planificación abierto en codiseño, se idean, se crean, se diseñan, se elaboran en función de una trama argumental y la configuración de variables que hacen al contexto didáctico. ¿Sí? Lo anticipé antes. Y ustedes van a decir, trama argumental para cada una de las propuestas. Todas las propuestas tienen una trama argumental, hasta la cotidianeidad tiene una trama argumental. Todo esto lo vamos a ver en nuestro taller del jueves. Ahora bien, decidimos diseñar estas propuestas de esta manera porque entendemos el modo narrativo de producir conocimiento genera inmersión. Y lo que nosotros queremos, lo que nosotras y nosotros que estamos involucrados en este enfoque queremos, es que los chicos participen genuinamente. Esto significa que lo que aportan transforma, resignifica la propuesta original. Para esta trama argumental vamos a ver en el taller que hay algunos elementos de la estructura narrativa que tenemos en cuenta, como ser el espacio, el tiempo, qué personas, personajes intervienen en esta narrativa o trama lúdica, y fundamentalmente, qué sucesos o acontecimientos suceden que van a ser los que vamos a tener, y formas de abordaje, ahí lo puse, que en codiseño, todo esto, que van a tener que ver, fíjense, en función de los sucesos y acontecimientos, voy a seleccionar el campo de conocimientos, o voy a ir entramando el campo de conocimientos seleccionado, ¿no?,
los contenidos, que ya pueden leerlo ustedes, por qué contenidos articulados, los desafíos cognitivos afectivos que les propongo a los chicos. Nosotros no planteamos objetivos en términos de lo que los niños logren, sino que trabajamos desde el lado de la enseñanza en qué desafíos les propongo que hagan que ese desafío justamente implique determinadas actividades que van a tender al alcance de mejores aprendizajes. Bueno, ahí lo están leyendo ustedes. También están dentro de la configuración de variables de este diseño de propuestas didácticas creativas, la construcción de indicadores que van a ser los que prioritariamente voy a estar observando, y fundamentalmente decidir esa situación problemática y ese objeto de conocimiento en función de qué contexto didáctico se lleva adelante. Esto me va a indicar, según el contexto didáctico, qué tipo de actividades voy a realizar, voy a proponer realizar o vamos a proponer realizar con las infancias, y las formas organizativas que se le dan a este tipo de actividades, que nosotros la denominamos en el libro que también tienen en la plataforma, modalidades de trabajo grupal. Y para nombrar una, ahí entrarían los talleres, espacios lúdicos, multitarea, territorios de exploración y juego, ahí entrarían. Fíjense todo el recorrido que hice, que jamás pensaríamos que la multitarea por sí misma es una propuesta, sino que es una modalidad que tomo la decisión de utilizar en función del objeto de conocimiento y en función de la situación problemática que se plantea dentro de la trama argumental. Bueno, con todo esto, lo que nos proponemos, que consideramos un sistema que se va configurando, y por eso los procesos de planificación tienen que ser abiertos y andantes. Con todo esto, retomamos, ya como última diapositiva, retomamos esta frase que tomamos de Daniel Brailovsky, que utilizamos al principio del otro video, de la otra clase, que es la educación, que entendemos desde este enfoque, que la educación tiene sentido si es para todos y todas, y si logra un impacto social con vistas al sostenimiento y la mejora del mundo que tenemos en común. Entonces la pregunta que sobreviene es: ¿qué impacto social estamos queriendo generar desde este enfoque de la didáctica lúdica, grupal y multimodal? En primera instancia, al pensar en un ambiente desde una dimensión política, como ya lo he mencionado, queremos apostar o generar el impacto de una ciudadanía y una cuidadanía, como lo está construyendo Denise Nachmanovich. Recuerden que la nombré dentro de los referentes que guían la construcción de este enfoque. Una ciudadanía y una cuidadanía comprometida, perdón el tipeo, comprometida y responsable. A eso estamos apostando. Estamos apostando como impacto también a la elaboración de proyectos, tanto individuales como sociales y colectivos, pero más sociales y colectivos, porque esto es educación. En la medida que los chicos puedan elaborar proyectos personales también, que los iremos viendo en el diseño de propuestas a través de lo que proponemos, que las propuestas didácticas creativas en su trama argumental, donde se deciden, lo voy a traer para que lo vean, donde decidimos las formas de abordaje, acá lo estoy señalando con el cursor, no sé si se llega a ver. Cuando decidimos las formas de abordaje, procuramos que haya múltiples recorridos para atender también a la línea lúdica que cada uno va desarrollándose. Entre paréntesis, lo que cada uno le interesa de esta gran situación o suceso que nos convoca a todos y a todas.
Entonces, ¿cuál es el impacto social que queremos? Es la construcción de una ciudadanía y una cuidadanía comprometida y responsable, la elaboración de proyectos individuales y sociales, y queremos que fundamentalmente en un marco como el que estamos viviendo, con una política neoliberal al acecho y arrasando, sean capaces de vencer la lógica consumista y desarrollar la capacidad lúdica, crítica, ética y creativa. Bueno, queridas colegas, espero no haberlas apabullado. Todo esto va siendo despacio, como les mostré en otra diapositiva. Tanto como al proyecto lúdico grupal se llega y no se cae en el proyecto lúdico grupal, a este enfoque también se va llegando, y se va llegando desde múltiples recorridos, como son las lecturas, los videos, las tutorías, los encuentros. Esos son nuestros recorridos. Les dejo un abrazo grande y nos vemos el jueves. Muchas gracias.